presentan así como con mucha algarabía, tengo que dar la talla. Así que no, agradecido con el Señor de poder compartir, amigos, nuevamente con ustedes. Si hay algo que a mí me apasiona en la vida hacer, es hablar de Jesús. Creo que es una de mis grandes pasiones, hablar de Jesús, de la vida de Jesús. Por eso que cuando me topo con alguien y esa persona me empieza a hablar de Jesús, o Jesús es el tema, me gusta, me apasiona la vida de Jesús. ¿Se escucha bien o no? Me dicen por interno que pregunte si es que se escucha bien. ¿Se escucha bien? Se ¿O un escucha poquito más perfecto, fuerte? amigo. Ah, perfecto. Ya, ok. Se escucha bien, Pri. Muchas gracias. Eh, Como les decía, y una de las cosas centrales que nosotros tenemos. Ay, voy a poner el, el termómetro. No, voy a poner el cronómetro. Porque si no, me dicen, te alargáis mucho. Espérate, ¿dónde está el termómetro aquí? Lo agarra el espíritu, no te suelta más. Ya, ahí estamos. ¿Cierto, amigo? Entonces, para los que saben, la visión de la casa es parecernos a Jesús. Esa es la gran visión. Por lo tanto, toda la vida nuestra. eh, Dice que bueno que la cama se ve ordenada. Bueno, se ve ordenada porque puse un cubrecama encima. Si yo saco ese cubrecama, ustedes van a ver todo el desorden que hay. Son tácticas que uno tiene. Pero bueno, como les venía contando, la vida de Jesús es central en nuestra comunidad. Si a alguien queremos parecernos, si de alguna forma queremos acercarnos a alguien, es a Jesús. Es a su vida, es a vivir como Él vivió, amar lo que Él amó y desechar lo que Él desechó. Eh, Poner especial atención a quienes a Él le puso especial atención, protestar contra las cosas que Él protestó y abrazar las cosas que Él abrazó. Muchas veces nosotros, como cristianos, nos enfocamos siempre también en las cosas que Él hizo, obviamente, pero hay cosas que Jesús no hizo y no las hizo porque no quería hacerlas, o cosas que Jesús no habló y no las habló porque no eran parte de su mensaje. Y en eso también tenemos que ponerle especial énfasis, cosas que Jesús no habló o que muchas veces no le tomó mayor importancia. Y tal vez para nosotros tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Un ejemplo muy rápido. A Jesús no le interesaba mucho desarrollar su ministerio, su vida en el templo, ¿verdad? Entonces eso me tiene que decir algo a mí. Que a lo mejor mi vida como cristiano, como hijo o como discípulo, tal vez no se tiene que enredar mucho en las cosas de un templo, lo que hoy día llamamos una iglesia física, ¿verdad? Sino tiene que ser el día a día. Entonces, esas cosas a nosotros nos van enseñando cómo era Jesús. Antes de comenzar, bueno, Santiago ya dio el spoiler de cómo se llama esta prédica. Si ustedes quieren, las escriben ahí en su cuaderno, en sus notas, o la forma que cada uno tenga de poder acordarse de la prédica. Y esto se llama mirar con los ojos de Jesús. Mirar con los ojos de Jesús. Entonces, como venía diciendo, también tenemos que aprender a mirar como miraba Jesús. Tenemos que aprender a mirar a la gente como la miraba Jesús. Antes de partir, quiero contar una anécdota. Ustedes saben que a nosotros, la casa, nos gusta mucho la anécdota. Y esta anécdota tiene que ver con mi mamá. Bueno, yo creo que no es solamente con mi mamá, sino con la mamá de muchos de nosotros. Ustedes saben que hay algo que a las mamás como les quita el sueño. Yo creo que bueno, las mamás de acá presentes, yo creo que a lo mejor me darán la razón. Yo creo que hay algo que a las mamás no las deja dormir en la noche. Hay algo que a nuestras madres no las deja conciliar el sueño. Y, y sobre todo cuando nosotros somos chicos, ¿verdad? Somos pequeños, tenemos 2 o 3 años. Y es que las mamás nosotros no nos podían o no nos pueden ver sucios, cochinos. Como que a las mamás como que, ¿verdad? Ya está bien que cuando uno va a jugar y todo que es sucio, pero cuando la mamá te baña y estáis recién bañadito, limpiecito, perfumado, que te pongáis cochino es como... no, empieza a tiritarle el ojo a la mamá, ¿verdad?
Entonces, típico está de la mamá que te echa saliva en la cara, por si te tira un pollito en la cara, ¿verdad? Por si si estáis sucio, ¿verdad? Te empieza, y eso pasa mucho de niño. Yo me acuerdo y tengo una historia que mi mamá, ¿a ustedes los bañaban cuando chicos la mamá? Obviamente, no creo que nadie haya sido tan grande como para bañarse solo. El único que nació grande acá y que no tuvo infancia fue Colo Colo. No tuvo infancia. Es una talla muy antigua, pero la quise decir. Bueno, la cosa es que las mamás tienen que vernos limpios siempre, porque es de mamá, ya es una cuestión de ella, ¿verdad? Y yo me acuerdo una vez que mi mamá, yo tengo mi hermana, que ustedes no la conocen, se llama Susan, que ella va a otra iglesia, y nos llevamos por 2 años de diferencia. Entonces mi mamá nos bañó a los dos, me acuerdo. Yo vivía en Puente Alto y nos bañó a los dos. Y en ese tiempo nosotros vivíamos al frente de un peladero, tierra, un terreno baldío, pura tierra, pura tierra. Y mi mamá recién bañadito, chiquillo, recién bañadito, limpiecito, perfumado, peinadito. Nosotros le dijimos, mamá, ¿podemos salir a jugar afuera? Y mi mamá dijo, obvio, salgan a jugar afuera, pero no se ensucien tanto porque recién los bañé. Yo creo que ahí teníamos como, no sé, 6, 7, 8 años, no me acuerdo muy bien. Y era un terreno que no era tan peligroso. Ahora no sé si las mamás dejen ahora a los niños salir con 7, 8 años a la calle, pero en ese tiempo podíamos. La cosa es que fuimos y allá, ahí al frente de nuestra casa está este peladero y se hacían remolinos de tierra así. Y para nosotros era lo mejor del mundo porque eran como tornados. Además que nosotros éramos chicos, eran como tornados brígidos. Y con mi hermana y otros amigos de ahí de la población, no se nos ocurrió la mejor idea de decir, oye, ¿y si nos metemos dentro del remolino? Igual debe ser entretenido meterse dentro del remolino. Y amigos, con mi hermana y con otro amigo, remolino que había, ¡pah! Salíamos corriendo, nos metíamos dentro del remolino. ¡Oh, allá hay otro remolino! ¡Pah! Y era literalmente un peladero, vivíamos al frente de un peladero. Como 1 hora. Amigos, llegamos a la casa con mi hermana, negro, pero negro, así, negrísimo. De hecho, yo creo que ahí yo quedé negro, antes era blanco. Ahí se me impregnó el piñén. Llego a la casa, mi mamá nos mira. Amigos, la patilla casi se me sale de la piel. Esa patilla, yo creo que me quedó rojo aquí, pero por 1 año. Mi mamá no me pegaba, mi mamá cuando chico no me pegaba, pero sí nos tiraban las patillas. Amigo, amigo, que pero mal. Mi mamá nos retó, nos castigó y nos tuvo que bañar nuevamente y obviamente toda una semana en la casa. Entonces, una de las cosas que las mamás conservan y quieren es que su hijo esté limpio. Bueno, yo era chico y a medida que uno va creciendo, las mamás también se van preocupando por nosotros. Tienen otras preocupaciones. Por ejemplo, una de las preocupaciones que tiene mi mamá conmigo es, Josué, ¿ordenaste tu pieza? Yo le digo a mi mamá, obvio, mire, está ordenada. Josué, cuando alguien, no sé si les pasa a ustedes, pero mi mamá dice, Josué, cuando alguien venga para la casa, avísame. No traigáis gente de un rato para otro porque tengo toda la cocina desordenada. O no presté el baño de un rato para otro porque no está hecho el baño. Entonces, las preocupaciones de las mamás van creciendo. Otra preocupación de mi mamá, Josué, ¿planchaste la camisa para ir a la pega? No, planchala. Mi mamá no me plancha, planchala. Josué, mi mamá también me dice, cómprate otro pantalón, lleváis 1 año con ese pantalón. Entonces mi mamá, y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando la mamá ya ve que tú ya no te lo compraste, te lo compra ella, ¿verdad? Esa cuestión es muy chistosa porque mi mamá cuando ve que yo ya no me compré el pantalón o no me compré boxer nuevo, te los compra ella y te los compra a su gusto y tenés que ponértelo. Y claro, tenés que ponértelo porque tú ya no te lo... El pote de almuerzo también. José, ¿cómo ya este pote de almuerzo tan ordinario? Entonces, oye, ¿cuántos tuppers he perdido? Pero son preocupaciones de la mamá. Entonces mi mamá constantemente, Josué, hiciste esto otro, hiciste esto otro. Y yo me acuerdo, y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Yo me acuerdo que una vez tuve una conversación con mi mamá, no fue una conversación tan profunda, pero una frase que me quedó dando vueltas siempre. Ella me estaba retando, mi mamá me retaba, ¿sí? me reta por todo. Bueno,
Entonces, en uno de estos retos que mi mamá ve que tenía la pieza desordenada o que no sé, no me había comprado una sábana porque dice, Josué, cómprate sábana. Bueno, él me las compra ella después. Después me cobra el doble, sí, tengo que decirlo. En una de estas conversaciones y en uno de estos retos, mi mamá me dice, y yo creo que media decepcionada también, media decepcionada con su hijo, me dijo, Josué, ¿sabes por qué yo te digo todas estas cosas? ¿Sabes por qué yo te digo todas estas cosas? Y me dice la siguiente frase, que hasta el día de hoy me acordé porque estaba haciendo esta predica. Me dice, Josué, yo te digo todo esto porque cuando te ven a ti, también me ven a mí. Siempre, y es una frase que me quedó siempre ahí. Entonces es como una frase amenaza también, ¿verdad? Josué, cuando la gente te ve a ti, me está viendo a mí. Es profunda esa frase. Es profunda esa frase. Entonces ahora yo cuando voy a una casa, ¿verdad? Y como con la boca abierta, digo, uy, a lo mejor la gente piensa que en mi casa se come con la boca abierta, ¿verdad? O cuando no soy agradecido, o cuando tengo gestos. Y después mi mamá también ¿quién es la mamá de este niño? Después mi mamá se fue en la más profunda, ¿verdad? Mi mamá siempre como que trata de tocarme la fibra. Y un día también estábamos hablando y me dice, Josué, tú a nosotros nos llevas donde vas. Donde vas tú, va tu familia. De la forma en que hablas tú, está hablando tu familia. Cómo tú te comportas, la gente está viendo a tu familia. Y es cierto. Es demasiado cierto. Y cuando yo pensaba esto, digo, esto tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Po. E incluso esta frase yo creo que la tenía muy presente Jesús en su cabeza. Porque Jesús era el Hijo de Dios. Entonces yo creo que Jesús ya tenía interiorizada esta frase. Que decía, como me ven a mí, ¿están viendo a quién? Al Padre. ¿Se acuerdan de una conversación que tiene Jesús con uno de sus amigos? Le dice, hey, no se equivoquen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces yo creo que esta frase, bueno, aquí yo me pongo a imaginarme cosas. Y ahí me vuelvo súper hereje. Pero yo creo que Dios, antes de enviar a Jesús, lo limpió. Estaba ahí en la eternidad, lo bañó, hijo. Ya, usted tiene una misión, usted va a ir a la tierra. Compórtese cuando esté en la tierra. Ya, nada de andar rompiendo mesa en el templo, ni nada de andar, ¿verdad? Diciéndole a la gente serpiente, víbora, sepulcro blanqueado. Nada de eso. Ya, porque me están viendo a mí. Entonces yo creo que Dios le dice a Jesús, hijo, cuando te ven a ti, me están viendo a mí. Y yo creo que Jesús lo tenía, ¿verdad? Lo tenía en su conciencia. Ellos me están viendo a mí, están viendo al Padre. Me están viendo a mí, están viendo al Padre, ¿verdad? Hebreos lo dice muchas veces. En el libro de Hebreos, el escritor dice, Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, antes, a través de los profetas, hoy viene a hablar a través de su Hijo. O sea, amigos, la centralidad de la Biblia es Jesús. Y eso hay que tenerlo claro. Es Jesús. O sea, yo creo que Jesús tomó, más allá de la responsabilidad de hablar del reino, tuvo la responsabilidad de representar al Padre acá. Entonces, cuando yo veo a Jesús, yo digo, bueno, ¿cómo Jesús quiso presentar al Padre? Esa es mi pregunta, media existencial. Y digo, cuando Jesús tenía esto en la mente, decía, bueno, cuando me vean a mí, están viendo al Padre. ¿Qué es lo primero que quería hacer Jesús? ¿Qué es lo primero que hizo para demostrar al mundo cómo era el Padre? En otras palabras, ¿cómo Jesús vivía a Dios? ¿Cómo Jesús vivía a Dios? Es extraña esa pregunta porque nosotros entendemos la Trinidad como que Jesús es Dios también, ¿verdad? Pero ¿cómo Jesús vivía al Padre? ¿Cómo Jesús vivía al Padre? Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, amigo, y no sé si se le llama a usted la atención. Pero Jesús define a Dios, no lo define con características como de fuerza, de astucia, de venganza o de guerra. Esas características, ¿saben a quién se les definía? A los dioses griegos, ¿verdad? El dios de la guerra, el dios de la ira, el dios de la astucia, el dios de la venganza. Esos eran los dioses paganos de la época, ¿verdad? Los griegos, dioses romanos, ¿verdad? Cronos.
Zeus y todos estos dioses, ¿verdad?, de la época. Entonces Jesús dice, bueno, yo tengo que definir a Dios, al Dios que yo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces cuando Jesús representa a Dios, no lo representa como un Dios indiferente, como un Dios lejano, o un Dios que está obsesionado porque su pueblo cumpla las leyes. Jesús nos representa a un Dios que está obsesionado por los sacrificios, que necesito sangre, ¿verdad? Parece a veces que Dios necesita sangre, como un Dios sangriento, ¿verdad? Sádico. Necesito sangre para aplacar mi ira. Y esto es una de las grandes controversias que tengo con la teología, ¿verdad?, reformada, calvinista, ¿verdad? Que es como un Dios que está irado, tiene tanta ira que necesita mucha sangre, ¿verdad? Jesús no representa a Dios así. O no representa a un Dios que está obsesionado con que su pueblo guarde el día sábado. No. No. De hecho, Jesús no representa a Dios como el Dios juez que se representa en el Antiguo Testamento. No es ese Dios juez que está constantemente evaluando si su pueblo cumple las leyes o no. Ese no es el Dios de Jesús. Y aquí van a venir muchas preguntas. Me van a decir, ¿entonces Dios es medio cambiante? Bueno, esas preguntas las podemos responder después. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. El Dios de Jesús no es un Dios juez. De hecho, tampoco es un Dios justiciero que anda buscando venganza. El Dios de Jesús, ¿saben cómo es? Es un Dios lleno de misericordia y compasión. Ese es el Dios de Jesús. Cuando ustedes escuchen hablar a Jesús de su Padre, no lo van a escuchar hablando o no se va a referir a su Padre como el Padre de odio, que busca venganza, que envió a su Hijo, ¿verdad?, para condenar a este mundo. Jesús representa fielmente a su Padre como un Dios lleno de compasión y de misericordia. No hay nada más central que ese mensaje de Jesús. De hecho, Jesús llama a Dios con una palabra en arameo que se llama Rahum. Anoten ahí, Rahum. ¿Qué es Rahum? Es un Dios entrañable. Y de ahí deriva la palabra, y Jesús dice que Dios tiene, puede sonar medio chistoso, pero así se pronuncia en arameo, Rahamim. Rahamim. R-A-J-A-M-I-M. Rahamim. ¿Y saben qué significa que Dios tenga Rahamim? Que Dios tiene entrañas de mujer. ¿Saben cómo define a Dios, Jesús a Dios? Como esta madre que lleva a su hijo en un vientre y lo ama tanto que lo cuida, lo protege, lo alimenta y le da todo su amor. Para Jesús, Dios, pónganme mucha atención, para Jesús Dios tiene entrañas de madre. Dios ama a su creación como una madre está amando a su hijo cuando lo tiene en su vientre. Esa es la palabra Rahamim, y Jesús la utiliza muchas veces, en muchas parábolas. Dios utiliza muchos adjetivos para referirse a Dios. Es Abba, así se escribe, Rahamim. ¿Qué es Abba? Yo creo que todos saben, papito. Entonces, cada vez que Jesús defina a Dios, amigos, préstenme mucha atención, cada vez que Jesús define a Dios, lo define en su lengua materna como Abba, papito, y como un Dios Rahamim. Ese Dios que ama a su creación como una madre está amando a su bebé. Entonces Jesús descoloca totalmente el concepto de Dios, amigo. A lo mejor a nosotros en este momento dice, oh, bueno, sabemos que Dios es amor. Era como decirle a Dios, eres mi mamita. Mira, ahí Jesús nos está ayudando también. Entonces, el misterio último de lo que nosotros llamamos Dios, este Dios inefable, inconmensurable, es que es un Dios lleno de misericordia y de bondad infinita. En otras palabras, Jesús representa a Dios como este Dios que constantemente está ofreciendo perdón. El Dios de Jesús
es un Dios que continuamente está ofreciendo perdón. ¿Conocemos a ese Dios nosotros o no? ¿Ese es nuestro Dios? Porque ese es el Dios de Jesús. Ahora mi pregunta, para cada uno de ustedes, como iglesia, ¿ese es nuestro Dios? ¿Es ese Dios amoroso, de misericordia, de amor, y ese Dios que continuamente ofrece perdón? ¿O es otro Dios? ¿O es el Dios que busca venganza? ¿Es el Dios que busca la santidad? La santidad como nosotros creemos en la santidad, ¿verdad? Amigos, pónganme mucha atención. La misericordia de Dios no es una actividad entre tantas. Es la centralidad del reino de los cielos. Misericordia. Hay muchos textos que dicen, misericordia quiero, y no sacrificio. Dios le está diciendo, amigos, no necesito sacrificio. No necesito tu sacrificio. No necesito, a veces nosotros criticamos mucho a nuestros amigos católicos, ¿verdad? Que ofrecen penitencia. Y nosotros a veces vivimos como penitentes, ¿verdad? Porque le estamos diciendo a Dios, Dios, yo estoy haciendo esto, o estoy dejando de hacer esto para ganar tu misericordia. Y Dios te dice, no, ya eres amado. ¿Se recuerda la prédica que yo les di hace 2 domingos atrás? Eres amado. Porque la centralidad de la actividad de Jesús es la misericordia. Y la misericordia está en el centro del corazón de Dios. Amigos, Dios es amor. Y todo lo que puede el amor, lo puede Dios. Y todo lo que puede Dios, lo puede el amor. Dios nunca, y quiero que me pongan mucha atención, Dios nunca a ustedes les va a ofrecer mal por mal. Hay algo que no puede Dios. ¿Saben lo que no puede Dios? Ustedes dicen, no, si Dios todo lo puede. Hay algo que tal vez no puede Dios. Y Dios no puede vengarse de nosotros. Dios no nos puede ofrecer mal por mal. Dios no nos expulsa. Porque Dios se mueve como se mueve el amor. En la centralidad del corazón de Dios está la misericordia. Dios nunca, amigos, nunca nos va a pagar mal por mal. Jamás. Dios jamás se va a vengar de ti. Por eso que es muy errada esa frase que dice, no, esto me pasó porque Dios castiga, pero no a palo, ¿verdad? No, ese no es Dios. Ese no es el Dios de Jesús. A veces nosotros nos pasan cosas en la vida por consecuencia que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo fumo a destajo, ¿verdad? Por 20 años, 30 años, obviamente me va a dar un cáncer o algo al pulmón. Pero no es que Dios te está pagando mal por mal, son las consecuencias de nuestro acto, ¿verdad? Pero en la centralidad de Jesús está un Dios misericordioso. ¿No me creen? Vamos a algunas parábolas. Ustedes saben, y quiero darle un dato, yo creo que una vez lo dijimos en las parábolas. Creo que anoten 3 textos bíblicos que yo no los voy a leer, pero los van a leer ustedes en su casa, que es Lucas 15, Lucas 14 y Mateo 20. Y no les voy a dar el versículo para que lean todo el capítulo. ¿Ya? Lucas 15, Lucas 14 y Mateo 20. Ustedes saben, amigos, que las parábolas, lo más probable, dicen los estudiosos, que las parábolas Jesús no las dijo una sola vez. Lo más probable es que Jesús repitió la parábola, la repitió y la repitió tanto que sus discípulos se les quedaron en la mente y después la escribieron. Porque no creo que alguien tenga tan buena memoria que algo se haya dicho una vez y lo haya escrito exactamente. No, lo más probable, y la pedagogía de Jesús, eso se llama la pedagogía de Jesús. Si ustedes, los que son profesores, licenciados, pedagogos, busquen esto. Hay varios libros que se llaman que habla de la pedagogía de Jesús, o sea, cómo Jesús enseñaba. Y una de las cosas que Jesús hacía cuando enseñaba era la repetición. Jesús hablaba una parábola, la repetía tanto que les dijo más de 3 veces a sus discípulos que iba a morir. Voy a morir, ¿verdad? Y se le olvidó que iba a resucitar, pero bueno, ese es otro tema aparte. A los discípulos se le olvidó que Jesús iba a resucitar. Pero bueno, Jesús repetía. Y lo más probable es que las parábolas que nosotros leemos en los evangelios, Jesús las repitió muchas veces a lo largo de su vida. Cuando Jesús quiere hablar de Dios, utiliza algunas parábolas que son revolucionarias para la época. Y la primera parábola revolucionaria la podemos encontrar en Lucas capítulo 15.
la linda, entrañable, tierna y revolucionaria para su época parábola ¿de qué? No me digan del hijo pródigo. Jamás digan el hijo pródigo. En la parábola del padre bueno. Aquí tengo mi lucha ahí con los traductores de la Biblia, algunos. Porque esta parábola, no debería llamarse exactamente parábola del hijo pródigo. Debería llamarse parábola del padre bueno. Porque la centralidad de esta parábola no es que el hijo se haya ido y haya vuelto. La centralidad de esta parábola es que podemos encontrar a un padre que perdona, que en la época de Jesús era inconcebible. En el contexto que Jesús habla esta parábola, no había ningún padre como el padre que describe esta historia. Por eso la acción milagrosa o lo llamativo de esta historia no es que el hijo se haya ido y haya vuelto. Lo llamativo de esta historia es que el padre lo recibe y hace una fiesta para su hijo. Yo creo que Jesús, cuando hablaba, decía: ¿cómo les puedo mostrar a esta gente cómo es mi padre? ¿Cómo puedo mostrarle a los que me rodean cómo es mi padre? ¿A usted le ha pasado alguna vez que hablan de su familia, verdad? Hablan de su padre, de su mamá. Y Jesús hablaba de su padre, po. Y yo creo que Jesús decía: ¿cómo le puedo mostrar al mundo que mi padre no es vengativo, no es juez, no es el padre? No, es un padre lleno de amor y de misericordia. Dijo, y yo me creo que Jesús dijo: lo voy a relatar en esta parábola. Un padre que no se guarda para sí mismo su herencia. Un padre que incluso respeta el comportamiento disparatado de su hijo. Un padre que espera con amor a los que se han ido. Un padre que sale cada día a ver si su hijo ha vuelto. Un padre que al ver a su hijo desde lejos se le conmueven las entrañas. La palabra para ese gesto literalmente es: le tiemblan las entrañas al ver a su hijo regresar. Un padre que pierde el control. ¿Saben por qué? Porque un padre que corre al ver que su hijo está regresando y lo besa. ¿Saben que ese beso era un símbolo de lo que hacían las mujeres en ese tiempo? Un patriarca jamás iba a besar, sobre todo a un hijo que había decidido irse de la casa. ¿Y saben lo que hace este padre? Lo besa. Ese es el Padre de Jesús. Ese es el Dios de Jesús. Esa es la metáfora que utiliza Jesús para describir el carácter de su Padre. Si algo puedo decir de mi Padre, Jesús, parafraseando, dice: es un Padre que pierde el control por amor. Le da lo mismo lo que digan los demás o cómo lo vean los demás. Corro y beso a un hijo que está volviendo. ¿Se dan cuenta que la centralidad de Jesús no es el juicio? No es la venganza, no es la condena, es la misericordia. La misericordia. Jesús continúa y dice: bueno, ¿cómo puedo seguir demostrando el carácter de mi Padre? Lucas 14, un banquete abierto para todos. Jesús dice: amigos, ¿saben cómo es mi Padre? ¿Saben cómo es mi Padre? Se parece a este hombre que hizo un banquete y llamó a todos. Vengan todos, vamos a bailar y vamos a poner música. Y vamos a dar comida a todos. Una mesa abierta para todos. No es un padre exclusivo. No es el padre que tiene su mesa abierta para todos. Y yo creo, para mí, es una de las parábolas más revolucionarias que me hablan del carácter de Dios. La podemos encontrar en Mateo capítulo 20, que es la parábola del dueño de la viña. Pónganme mucha atención, ya, si no pescaron en toda la predica, pongan ahora mucha atención. Esta es una parábola súper revolucionaria, amigo. Incluso revolucionaria para nosotros, para esta época en la que vivimos, de los méritos. Dice esta parábola que hay un dueño de una viña que, ojo, él no envía a sirvientes a buscar trabajadores. Él mismo, ¿qué dice la Biblia? Sale a la plaza del pueblo
y empieza a contratar ¿a quiénes? A grupos de trabajadores, grupos de personas que estaban buscando salario, trabajo, comer. Dice esta parábola que el dueño de la viña sale a primera hora a buscar un grupo de trabajadores, los contrata y después sale en la tarde, eso como al mediodía, ve otro grupo de trabajadores y ¿qué hace? Los contrata, trabajen para mí. Sale en la tarde, casi terminando la noche, perdón, casi terminando el día, y ve otro grupo de trabajadores y dice, ¿qué hacen acá? Y los trabajadores dicen, no hemos conseguido nada. ¿Qué hace el dueño de esta viña? Vengan, les ofrezco trabajo. ¿Saben qué es lo revolucionario de acá? Cuando es hora de pagar. El catch, cuando canta Gardel, ¿verdad? Hora, día de pago. Hay una canción que se llama Día de Pago. Es un reggaetón. Bueno, es la hora de pagar. ¿Qué dice este dueño de la viña? Y esto es súper revolucionario. Págale y paga primero a los que llegaron último. Y a todos los grupos que yo contraté, págale el mismo salario. Un denario. Los estudiosos dicen, ni siquiera lo anotan, un denario corresponde al salario mínimo de una persona para subsistir un día. Es lo que una familia de clase media en Galilea debería o podría tener para vivir un día. ¿Saben qué aquí, amigos? El dueño de esta viña, el patrón, no está pensando en los méritos. No está pensando si la persona trabajó mucho o poco. ¿Sabes lo que está pensando? Es que la persona pueda comer esa noche. Independiente si trabajó 1 hora, 3 horas o 6 horas. Lo que hay en la mente y en el corazón del dueño de este fondo es: deseo que todos puedan comer esta noche. Ese es el carácter de Dios, amigos. No me importa si tú trabajaste 1 hora, no importa si tú trabajaste 3 horas o 6 horas. Lo que yo, como patrón, como dueño de la viña, lo que deseo es que tú puedas comer esta noche. Y ahí es donde venimos nosotros, pues, ¿verdad? Los que hemos nacido en el Evangelio. Decimos, pero ¿por qué le das a ellos lo mismo que nos estás dando a nosotros si nosotros llevamos horas trabajando? Y me encantan las palabras de este dueño de la viña porque le dice: ¿es que acaso yo no puedo tener libertad de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O ustedes ven con malos ojos y no pueden aceptar que yo sea bueno? ¿Acaso ustedes no pueden aceptar que yo sea bueno y que mi salvación, mi amor, mi perdón y mi misericordia alcance para todos, incluso para aquellos que ustedes creen que no alcanzan? ¿Saben qué? A veces me he dado cuenta que la iglesia, nosotros como iglesia no podemos aceptar y no queremos aceptar la primera cualidad de Dios, que sea bueno. Porque no nos cabe en la cabeza. Somos los trabajadores que llegaron la primera hora. No me cabe en la cabeza que les paguen lo mismo a estos, que no han hecho mucho. Nosotros como iglesia, y a veces yo como discípulo, no puedo aceptar que Dios sea bueno. Y Jesús, y el Dios de Jesús me dice: ¿acaso tienes envidia? ¿Acaso tú quieres ser como yo? ¿Acaso tú tienes envidia que yo sea bueno con todos? Hay una palabra que me encanta cuando Jesús dice que el Padre hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre pecadores. A veces nosotros como iglesia queremos que salga el sol sobre quienes estamos más cerca de Dios nomás, sobre los otros no. ¿Qué está sugiriendo Jesús? Acuérdense que Jesús está mostrando al Padre. Recuerden, Jesús está mostrando al Padre. ¿Saben lo que está sugiriendo Jesús? Que con Dios no existen los méritos. Dios no seguía sus criterios y sus esquemas, no están basados con los méritos. Dios no cuenta los méritos. Nosotros los contamos. Por eso esta parábola, amigos, para la época de Jesús, es una parábola revolucionaria incluso para nuestra época.
porque rompe todos nuestros sistemas, ¿verdad? De pago, si se puede decir. Dios es bueno. Y en la centralidad del mensaje del reino es que Dios es misericordioso con toda su creación. Él no se preocupa de los méritos y Él no está fijándose en lo que hacemos, ¿verdad? Para Él, para amarnos más. Dios siempre está fijándose en nuestra primera necesidad de salvación. Necesito que hoy día comas y quiero que comas como el dueño de esta viña. Quiero que todos coman. Los que llegaron últimos, los que lo merecen, los que no merecen según nuestro criterio. Quiero que todos coman. El segundo punto que quiero tocar, como para poder finalizar, es que el Dios de Jesús, amigos, a lo mejor ustedes me dicen, bueno, José está sonando muy redundante. Es que quiero que nosotros nos vayamos en nuestra mente y en nuestro corazón sabiendo que el Dios de Jesús es un Dios misericordioso. ¿Y qué hora es? ¿Qué me dice la hora? Son las 12:08. ¿Es en la misma hora de usted o no? Bueno, yo cuando veo la hora y me toca predicar, digo, eso lo escuchaban en un profesor mío. Y decía así, es buena hora para una herejía. Es una buena hora de la mañana para decir una herejía. Así que afírmense en su sillita, ¿verdad? Estén atentos para rasgar las vestiduras, tomen piedras para tirarme, ¿ya? Grábenlo para funarme, pero es una buena hora para una herejía. Póngame mucha atención. Jesús dirige su mirada no primeramente al pecado de la gente. La mirada de Jesús no está dirigida primero al pecado de la gente, sino a su sufrimiento, a su dolor y a su necesidad íntegra. La mirada de Jesús primero no está en el pecado de la gente. Jesús no trata primero el pecado de la gente. Lo primero que trata es su integridad como persona. Tú estás sufriendo, tú estás mal, tú tienes hambre, tú estás enfermo, tú estás dolido, me muevo por amor para que salgas de ese estado. A Jesús le preocupa antes que nada, amigos, préstenme mucha atención, antes que nada, lo primero que le preocupa a Jesús es el sufrimiento de la gente, la integridad, su salud física, mental, emocional, que ata a la persona. Y esto tiene un contraste con Juan el Bautista. ¿Ustedes conocen a Juan el Bautista o no? ¿Conocen a Juan el Bautista? Juan el Bautista contrasta totalmente con la figura de Jesús. Y aquí también es una buena hora para una herejía. Para los que se han tatuado en el brazo Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautista, ¿saben en qué estaba orientada? Estaba orientada y se efectuaba en función de revelar y denunciar los pecados del pueblo. ¿Saben lo que le preocupaba a Juan el Bautista? Lo central de su mensaje era el pecado del pueblo. Dice Juan el Bautista, el que no se arrepiente va a ser como, va a venir una hoz y los va a talar, ¡pum!, y los va a echar al fuego. El que no se arrepiente. Esa era la actividad de Juan el Bautista. Su actividad era denunciar el pecado del pueblo, llamar al perdón del pueblo y bautizarles y que ellos se arrepintieran de todos sus pecados. Pero pareciera, amigos, y préstenme mucha atención, que a Juan el Bautista no le importaba mucho el sufrimiento del mundo. La Biblia no me relata que Juan el Bautista se acercara a enfermos, que curara. La Biblia no me relata que Juan el Bautista conocía la marginación y la exclusión. Juan el Bautista no limpiaba a los leprosos, no liberaba a los que estaban endemoniados y poseídos por espíritu inmundo. Juan el Bautista no acoge a las prostitutas. Juan el Bautista no abraza a los niños de la calle.
No come con pecadores y tampoco los invita a comer a su mesa. Juan el Bautista pareciera que en la centralidad de su ministerio no está la misericordia y la compasión, sino está estrictamente ligado a lo religioso. Por el contrario, nuestro buen Maestro Jesús, al cual yo me quiero parecer, su primera prioridad es el sufrimiento de la gente. Amigos, leamos los evangelios. Hay 4 para leer. La primera actividad de Jesús no fue develar el pecado de la gente, sino abrazarlos y convivir con ellos, estar con ellos. Jesús caminaba por Galilea y tocaba a los leprosos, los tocaba para que ellos fueran incluidos en la sociedad. Jesús comía con los pecadores, se acercaba a las prostitutas, abrazaba y tomaba en brazo a niños huérfanos de la calle. Los abrazaba en su pecho, comía con ellos, vivía con ellos, se acercaba a los enfermos, los liberaba a los que estaban endemoniados. A las mujeres les daba la dignidad que tantas veces se le había perdido, ¿verdad? Y las hacía parte de su ministerio. Comparte el hambre con aquellos que tienen hambre. Por eso, amigos, que el Dios de Jesús no es un Dios que está interesadísimo, ¿verdad? En primero, que vivas una vida de santidad y pureza. El Dios de Jesús es un Dios misericordioso que quiere el bien para todos. Algunos están preguntando y me van a decir, ¿pero Dios no se preocupa del pecado del mundo? Yo creo que a lo que más le importa más que a nosotros el pecado del mundo. Pero el pecado del mundo se traduce en el individualismo. Se traduce en que nosotros no hemos vivido, ¿verdad?, para otros. En que los deseos de éxito, los deseos de fama, los deseos de crecer y de ser mejor que el otro, no han hecho que otros caigan y oprimir a los más débiles y dejar a lo último a los más pequeños. Ese pecado del mundo es al que Dios lo hace enojar. El individualismo, no vivir el proyecto de Dios humanizador. A Dios le importa el pecado más que a nosotros. Más que a nosotros. Pero el pecado que va en contra del proyecto de Dios es ese pecado que me separa de la humanidad, que me hace vivir un cristianismo individual, que soy yo y Dios y nadie más. Amigos, el Dios de Jesús es un Dios lleno de misericordia. ¿Acaso nosotros tenemos envidia que Él sea misericordioso? Eso es lo que Dios me decía a mi corazón cuando yo leía esto. Uy, ¿qué pasó? Salió una música así. Para terminar, amigos, mirar con los ojos de Jesús es caminar por este mundo compartiendo la vida los que menos tienen. Mirar con los ojos de Jesús es no mirar el sufrimiento de la persona y mirar primero el pecado de la persona. No nos equivoquemos, amigos. A Dios le importaban los últimos. A Dios le importaban los oprimidos de esta sociedad, los enfermos, los que nadie quería aceptar en su mesa. Por eso que la centralidad de tu vida, y ahora le hablo a ustedes individualmente y me hablo a mí, lo que nos tiene que mover primero, amigos, nosotros como cristianos, es la misericordia y el perdón. Ese es mi Dios. Mi Dios no es el Dios de la guerra. Y yo me acuerdo que cuando chico cantaba con mucha efusión, y tal vez a lo mejor me gusta, pero cantaba con mucha efusividad, perdón. Con mucha efusividad las canciones, algunas canciones de Marco Barrientos, ¿verdad? Perseguí a mis enemigos, los atrapé, los destruí, los atravesé, ¿cachao? Hoy día mi Dios no es tan así. Hoy día mi Dios es un Dios de amor que quiere amar a todos,
incluso a aquellos que yo considero que no deberían ser amados. Eso, a ese Dios quiero cantar. Y amigo, no es una crítica, porque a mí me gusta, de hecho incluso creo que si la escucho ahora, incluso tal vez hasta la cantaría, porque está en mi infancia en esa canción. Pero hagamos una relectura de nuestro cristianismo. ¿Cómo es nuestro Dios? Es un Dios que busca venganza, que ama la guerra, ¿verdad? O este Dios Rahamim, que ama a su creación como una mujer está, ¿verdad?, teniendo a sus hijos en su vientre. Ese Dios quiero vivir, amigos. No quiero vivir un Dios vengativo que paga mal por mal. Quiero vivir a ese Padre que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, que ofrece un perdón continuo y que en la centralidad de su vida y de su corazón está la misericordia. Ese es el Dios de la casa, ¿o no? Tiene que ser el Dios de la iglesia, la casa. Pero más allá de nosotros como comunidad, tiene que ser el Dios nuestro, de Josué, de Isbe, de Javier, de Carito, de Mabel, de Rafa, de la Nati, del Alejandro, de Scarlett. Ese tiene que ser nuestro Dios. Ese Dios transforma vidas. Un Dios sádico no transforma vidas, destruye vidas. El Dios de amor transforma realidades. Miremos con los ojos de Jesús. Cuando hablen de su Padre celestial, descríbanlo de esta manera, como lo describía Jesús. Cuando alguien le pregunte, oye, ¿cómo es tu papá? Mi Padre está en los cielos, es así, lleno de amor, que te alcanza y que te abraza. Amén. Amigos, no hablemos de otro Dios que no existe, creado a nuestra imagen, bajo nuestros propios deseos de venganza, de justicia, nuestra sed, ¿verdad?, de que los malos paguen. Ese no es el Dios de Jesús. Oremos, amigos, no vamos a hacer preguntas, vamos a orar. Y mientras oramos, pidámosle a este Padre bueno que vaya cambiando nuestras concepciones, nuestros conceptos de Él. Que vaya haciendo, que quite nuestro corazón de piedra y lo vaya poniendo como un corazón de carne, más humano. Pidámosle perdón al Padre si hemos sido jueces, si hemos juzgado, si hemos aplastado, si hemos hablado mal de alguien y hemos cerrado nuestro corazón y nuestro amor a quienes creemos que no lo merecen. Pidámosle perdón a Dios por eso. Pidámosle ayuda para predicar su vida, su corazón misericordioso. Amén. Papito, te agradezco esta tarde ya, siendo las 12:20. Gracias, Padre, porque gracias por Jesús. Gracias porque Él nos habló de un Dios tierno, de hecho. Un Dios tierno. Que en la época bíblica nadie quería ser un Dios tierno. Todos querían ser un Dios poderoso, que Dios tenía más poder que el otro. Y tú decidiste mostrarte como un Dios tierno, lleno de amor. Y eso era locura para la gente. Estos están locos. ¿Cómo pueden vivir un Dios de amor en tiempos tan violentos? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que cuando hablemos de ti, con nuestras palabras, con nuestra vida, hablemos de un Dios de amor. Que ama, que ama, que ama y no se cansa de amar. Que siendo infieles, sigue amando. Que alejándonos, sigue amando. Y esperando que su creación vuelva a Él. Ayúdanos, Señor, a hacer la iglesia que tú pensaste, Señor. Ayúdanos a vivir el mensaje que vivió Jesús. Dios está amando a este mundo y lo está salvando. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. Sálvanos de nuestros deseos de venganza, nuestros deseos de odio, nuestro racismo, homofobia, Señor. Sálvanos de eso.
Queremos ser la iglesia que tú pensaste, papi. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos.